Escuela de Chicago. El origen de los rascacielos. En el siglo XIX, la arquitectura en Estados Unidos estaba basada en planos ortogonales, con estilo europeo. Esto cambia a finales del siglo, ya que la arquitectura deja de ser una parte historicista y cambia a una funcional y en altura, denominado como rascacielos. Esto comenzó en el año de 1871, en Chicago. Debido a un aparatoso incendio, la burguesía industrial decide reconstruir de nuevo las oficinas, viviendas, almacenes, edificios comerciales y hoteles de forma rápida y sólida sobre el mismo plano reticular previo. Años después, la población aumenta y los arquitectos se ven obligados de crear espacios amplios y con costes pequeños. Su solución era elevar sus edificaciones para no afectar espacios alrededor del lugar. William LeBaron Jenney, en el año de 1869, llega a Chicago para empezar a reconstruir la ciudad, con el concepto una solución intermedia entre la ingeniería y la arquitectura, una mezcla de funcionalidad, avance técnico y criterios estéticos. Durante el último cuarto del siglo XIX, los arquitectos se enfocaron en la reconstrucción del globo, con ideas innovadoras, tales como el uso de nuevos materiales estructurales como el hierro fundido, luego sustituido por el forjado y finalmente por el acero, eliminando estructuras demasiado anchas. También se comienza a utilizar el hormigón armado, con una ventaja de producción en serie y fácil transportación. Y finalmente llega el cristal de ventanales y escaparates llamadas cajas de vidrio del siglo XX. Se perfeccionó los sistemas de cimentación que permitían levantar con seguridad las alturas hasta en zonas no muy estables como las arenosas y frangosas orillas del lago Michigan. Pero lo más decisivo fue la aplicación del invento del ascensor. Primero a vapor en el año de 1864, luego a propulsión hidráulica en el año de 1870 y finalmente eléctricos en el año de 1887, que resolvió el transporte vertical a lo largo del edificio, que permitía el rápido ascenso y sin desgaste físico. Empezaron las modificaciones del mismo a finales del siglo XIX, con paredes lisas y acristaladas. Los arquitectos tenían dos formas de clasificar las tendencias de esos años. Una de ellas era la tendencia estructuralista. Una de las obras destacadas del arquitecto William LeBaron Jenney fue el First Leiter Building, el primer edificio alto sostenido por una mezcla de columnas y vigas horizontales de hierro y con una envoltura exterior de ladrillo. También, tiempo después, el arquitecto LeBaron Jenney creó el edificio de seguros de vida para el hogar y da un paso más para lograr una estructura totalmente metálica. La corriente neomedievalista. Su principal representante es Louis Sullivan, de 1856 a 1924. Una de sus primeras obras conjuntas en Chicago es el Auditorium, hoy Conservatorio de Roosevelt College. Una gigantesca edificación realizada entre 1887 y 1889. Es un colosal teatro de ópera con capacidad de 4.200 espectadores en un edificio que incluye además oficinas, tiendas y 800 habitaciones de hotel. El sistema de construcción al modo de Chicago tuvo una rápida expansión en Estados Unidos, sobre todo para los barrios de negocios, planteándose incluso una guerra de alturas. La Escuela de Chicago abre las puertas a la arquitectura en el siglo XX. La Revolución Industrial. Primera fase, Inglaterra de 1760 a 1840. La Revolución Industrial fue una etapa de transformaciones masivas. Inició en Inglaterra gracias al sistema parlamentario en el año de 1760. Un cambio que se mostró en los ámbitos sociales, económicos y políticos. Hace un gran cambio en su forma de producción, de tener un sistema rural de producción manual a uno de producción industrial. Al tener un cambio radical en la monarquía, fue fácil obtener la transformación de producción, sistemas de organización monetaria estables y así la fundación del primer Banco de Inglaterra en el año de 1794. La libertad individual, división de poderes y economía de mercado se plasmaron gracias a John Locke. Años después tomaría Estados Unidos, Francia, España y países democráticos.
Este tipo de organización hizo que creciera un equilibrio monetario, periodo de paz y ausencia de inflación. Gracias a esto nació el capitalismo. Inglaterra, en esos años, tenía grandes flotas navales, así controlando el subcontinente indio, que era grande productor de materiales primas como el algodón. Con el nuevo sistema de gobierno, la burguesía, los pueblos fueron obligados a trabajar para ellos. Lamentablemente las condiciones de trabajo eran demasiado malas, grandes jornadas de trabajo y condiciones sanitarias malas. Años después, las grandes ciudades cambiaron esto. Mejoraron las condiciones sanitarias, se redujeron algunas enfermedades y se creó la primera vacuna contra la viruela. Se triplicó la población y disminuyó la tasa de mortalidad, mejoró el estilo de vida, pero más a los burgueses ya que crecían enormemente sus fortunas. Lo que más marcó la revolución industrial fue la creación de la máquina de vapor, perfeccionada por James Watt. Consiste en el cambio de energía térmica a mecánica. El uso de agua que se transforma en aire desplazándose en un tubo que mueve un pistón y este movimiento se transforma en otro movimiento circular que acciona una rueda. La máquina de vapor hizo un gran cambio en la industria gracias a que el uso de la máquina permitía hacer productos en serie con un corto tiempo de elaboración y la reducción de costos. Se agregó una máquina de Watt en la cual se suministraba para la elevación de carretillas de mineral mediante rodillos metálicos. Igualmente era utilizada en la industria textil. Tiempo después, George Stephenson hizo experimentos para agregar máquinas de vapor en vías terrestres, así la creación de la locomotora y el inicio de los ferrocarriles en el año de 1829. En ese año se hizo un viaje en el cual los ferrocarriles iban a 40 km por hora, muy rápido para esos años. Esto ayudó al intercambio de comercio en varios países. Después se añadió al mundo de la navegación con la creación de barcos de vapor. Un cambio radical en los países fue la implementación de alumbrados de gas, ya que hizo que las ciudades fueran más seguras, con facilidad de traslados y sin delincuencia. Inglaterra creció enormemente. Algunos países en sus alrededores crecían en el ámbito de textilerías, producción, entre otros. Inglaterra se convirtió en el primer país industrializado. La segunda fase de la Revolución Industrial. Inició en Estados Unidos al terminar la Guerra Civil a finales del siglo XIX. Estados Unidos había alcanzado a Gran Bretaña en potencial industrial y tenía un mercado interior muy dinámico en un extenso territorio. La construcción de la red de ferrocarriles permitió la colonización del oeste y la industrialización se basó en la aplicación temprana de las innovaciones tecnológicas y una fuente de concentración empresarial. Nuevos descubrimientos fueron agregados a la lista, tales como el petróleo que ayudó al movimiento de transporte, la electricidad en el año de 1879. Su aplicación fue para la iluminación y la transmisión de señales electromagnéticas de parte del telégrafo y algunos motores de metro o de tren vías. Se abrieron nuevos sectores industriales tales como la industria de la química, generó abonos, medicamentos, fibras artificiales y colorantes. La industria de siderurgia, que agregó el níquel, aluminio, entre otros metales. También esto ayudó a la fabricación de armamentos previo a la Primera Guerra Mundial. La industria alimentaria, que implementó la introducción de latas conservadoras. También se establecieron nuevos criterios para el control de producción y del trabajo, tales como el taylorismo, que se basaba en reducir costes de fabricación y procesos innecesarios, y el Fordismo, que es el trabajo en cadena, aplicados en fábricas de automóviles. Por otro lado, en Japón la industrialización comenzó por la actividad textil. Las características principales fueron el patrocinio del Estado en la construcción de ferrocarriles y bancos, la existencia de una mano de obra barata y disciplinada, fácil adaptación a la tecnología occidental y grandes grupos industriales muy competitivos orientados a la exportación.
Este periodo fue denominado como la era Meiji o Era de la Luz. Japón se había convertido en una gran potencia. Esto sería todo de nuestra parte, espero que les haya agradado y gracias por su atención.